Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio y también de las redes sociales. Estamos en una edición más de La Voz Vecinal de la FAT Aguere. Contamos con la presencia del presidente de esta organización vecinal, la FAT Aguere, Justo Reyes. Buenas tardes. Susi Barreto, nuestra moderadora del programa. Y también contamos con Pedro Félix, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Cueva del Lino del Batán y miembro del Consejo Rector del Parque Rural de Anaga. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a estas altas temperaturas. Bienvenidos a agosto. Hola, ¿qué tal, José? Y bien hallado. José, pues una semana más, una semana con novedades en el aspecto del uso y control de la pandemia, según el gobierno de Canarias publicaba ayer, y creo que ha sido publicado concretamente hoy en el Boletín Oficial de Canarias, todas esas nuevas normas y esas nuevas medidas que están basadas sobre todo para intentar controlar que los brotes o los rebrotes no vayan a más. Desde aquí volvemos a insistir, como hacemos cada semana, a la población, pues que nos concienciemos y que estemos atentos, que la cosa no pinta bien, que el que vaya peor nos va a perjudicar absolutamente a todos dentro del descalabro ya que sufre, por ejemplo, la economía canaria. Ya no solo hablemos de salud, sino la economía canaria en general. Hablamos que estaba leyendo hace unos días que cae el Producto Interior Bruto en Canarias casi el 25%. Eso es una barbaridad. Eso va a crear en el futuro pues mucho más paro, mucha más pobreza y mucha más desolación. Pero bueno, aquí seguimos como cada semana haciendo un llamamiento a la cordura, a que seamos responsables y que cumplamos en la medida de lo posible todas estas normas porque son por el bien de todos. Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias un día más por estar con nosotros. Y vamos a seguir insistiendo y hablando. Ya la semana pasada tuvimos un tema súper interesante, hablando de los senderos de Tenerife, de los caminos reales, como le dicen también, de las cañadas laguneras. Y hoy vamos a hablar mucho de Anaga, pero permíteme, Pedro, que hablemos de algo que estábamos comentando fuera de antena, que me resulta curioso. No le encuentro la explicación yo, por ejemplo, y no soy usuaria de esa zona, pero sí soy consciente que la Cruz del Carmen es uno de los puntos más importantes hoy en día en Tenerife y yo creo que en Canarias, donde cientos de senderistas que aman ese deporte, que aman el recorrer los senderos en las islas, pues dejan sus coches los fines de semana sobre todo y salen a patear, a respirar aire y a conocer su entorno y demás. Y nos hemos encontrado recientemente, o todo el mundo se encontró, porque yo creo que, corríjanme si me equivoco, ustedes que son los expertos, Justo y Pedro, nos hemos encontrado con que se ha puesto ahora unas medidas, un control de esos aparcamientos, un límite horario, creo que eso pertenece al ayuntamiento, corríjanme también, y esto creo que no beneficia realmente a nadie. ¿O estoy equivocada? ¿Pedro? Siendo radical y directo, te diría que estás equivocada. ¿Por qué? Perfecto. Porque Justo, que es un hombre que es senderista, es caminante, no coge el coche para ir a la Cruz del Carmen a ir a caminar. Él sale caminando desde la casa. Y si tiene que coger algún transporte, coge un medio público. Si lo tuviera que coger, seguro cogería un medio público. Con lo cual, ya de entrada, queda contestado. Es como un buen amigo mío dice, antes se caminaba para ir a trabajar, ahora se camina después de trabajar. O sea, te manda al médico a caminar después de trabajar. Hagan ustedes las conclusiones. Dicho esto, parece lógico que si yo lo que quiero es caminar, pues si camino desde la laguna, me quedo por la zona de la laguna, del casco, que tengo donde aparcar por un tubo, zona, digo, San Benito, zona de los aparcamientos que están ahí junto al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Cojo la guagua y me tiro para arriba. O directamente tengo por dónde caminar con absoluta
seguridad, ¿no? Por la rúa, por senderos propios, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es con 4 coches llenar la Cruz del Carmen, que la Cruz del Carmen básicamente es para puntualmente el turista, el que pasa por allí, que viene de coche, sí o sí, o el del restaurante, va a esos menesteres. Pero para eso, punto. No hay para más. Esos aparcamientos no son para que unos señores den esos coches ahí y luego se van a patear para adentro. Eso no, vamos, es un contrasentido que va en contra incluso de la propia, digamos, idiosincrasia del caminante, ¿no? El caminante va a caminar, pues oiga, desde la puerta de su casa. Y paro ahí, para que todo... Sí, Pedro, vamos a ver. En eso seguro que estamos de acuerdo. Aparte que teniendo en cuenta que allí hay un restaurante que vive de eso y aparte que es totalmente necesario, pero no todos caminan como yo y otros muchos, que por suerte somos pues bastante. Pero es que hay gente que solo va a dar un paseíto, deja el coche allí, da una vuelta, vuelve, y a eso llevamos muchísimos años, como tú sabes mejor que yo, que se va intentando pues buscar una regulación, porque ya que los vecinos de por sí solos no los regulamos, tendría que haber una regulación. Yo creo que coincidimos contigo, lo hemos hablado más de una vez, debe haber pues algo abajo en la parte emplanada, digamos las zonas del Cristo a las Mercedes o por ahí donde sea, algo, pues quizá un transporte más continuo que el mismo que está, incluso con guaguas menores, con micro, porque la verdad que subir ahí a veces lo que hemos subido pues en guaguas, sabemos que las guaguas grandes, enormes que están ahí van rozando todos los árboles en todo momento y tienen que ser conductores especiales, porque cualquiera no conduce ahí un vehículo tan grande. Y para que dejen sus coches, los que suban a caminar y suban a caminar, pero también luego está el problema de ese restaurante o dos, digamos, creo que ya hay también otro pequeño restaurante que se ha montado al lado, donde se montó el mercadillo, y eso tendría, yo creo que el ayuntamiento pues sentar a la gente más conocedora, como son los colectivos vecinales. El parque está en ello, justo están con bueno, de hecho en la Junta Rectora se ha planteado ese tema. Y se está en estudio. De hecho, se ha tomado una pequeña medida de urgencia, que yo con la que estoy de acuerdo, que es poner una zona de horario limitado de franja allí en aquella zona para momentáneamente solventar, pero están en estudio el combinatorio de vehículos lanzaderas y otras combinatorias. Pero sé que están en ello, y metiéndole caña porque el verano está ya ahí, ya lo tenemos encima. O sea que... Sí, porque aquello no solo se llena todos los aparcamientos que hay más, sino que por la carretera para arriba, como todos los que ahí sabemos, con el siguiente peligro que se llena hasta sí, donde se puede ir más. La entrada al Moquinal y todo eso, pues es un peligro también para... Sí. Pero ahora me dan más la razón con este control de aparcamiento de más. Esa carretera se va a llenar más todavía, ¿no? Bueno, no tiene por qué llenarse. Si vamos a ver, es lo que digo, si vas a caminar, ¿qué sentido tiene llevar el coche? Que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sí, pero como decía Susi, no solo caminar, que nos gusta, y a mí yo cada vez que lo hago pues me gusta más todavía y vemos que gente más se está sumando, pero hay gente pues que lleva los coches para ir a la Cruz del Carmen, pasear dentro de los arbolitos, allí con los niños, dejar los coches por no sé cuánto tiempo, pero algunos se van más del tiempo que conlleva. Yo creo que eso había que buscarle una regulación. Yo creo que lo que han hecho es un remiendo que, oye, puede servir una temporada, pero que en un futuro hay que buscarle algo más, algo, pues digamos, más eficaz que lo que se han inventado ahora de aparcar solo. Creo que puede aparcar hora y media, algo así, ¿no? Sí. O quizás justo haberlo planteado fuera de lo que era la época estival, ¿no? Ahora es como una época que se demanda más esos paseos, esa búsqueda, no sé, es una opinión personal, claro. Entiendo que hay que poner remedio y como dicen ustedes, el que va a caminar debe ir a caminar, pero no sé, esto... Hombre, tardía, pues tú sabes, posiblemente se tenía que haber instaurado hace tiempo, ¿no? Porque el problema no es de ahora, esto lleva años. O sea que, pero bueno. Pedro, Susi,
Y justo, vamos a ver una cosa, es que tenemos que ser un poco, yo por abrir un poco el abanico, no podemos hablar solo de los caminantes de Tenerife, es que viene gente de fuera que son turistas y vienen a caminar. Lo que hay que buscar es dónde ubica esa gente, porque claro, esa gente viene de turista a la zona sur o a la zona norte de Tenerife, como turista, tienen un coche de alquiler y a esa gente le gusta caminar. Hay que buscar una alternativa a ese turismo, ¿no? Sí, pero ese turismo, si viene a caminar, otra cosa es que venga de visita y viene al mirador, a este o aquel y se aparca allí el tiempo que tiene y se asoma y no debe tener problemas ese nivel. Porque el que viene a caminar ahora mismo tiene la información. Perdona. Yo creo que esto tenían que haber planteado a lo mejor, no te digo que el control de ese, pero a lo mejor como tú decías, Pedro Félix, haber buscado una esplanada, una alternativa desde la Plaza del Cristo o de un poco más allá y con servicio discrecional. Está un poco, digamos, como un tema que no es de ahora mismo, que es un tema que lleva ya unos añitos, pues se han retrasado en la solución, pero bueno, me consta, ya te digo, que están en ello por Cristóbal y por Pilar y tú sabes, por ejemplo, que José Alberto, el ex alcalde, dijo que el cuartel de las canteras se estaba gestionando para ese tema, pero yo no sé ni cómo va ese tema ni cómo no, es una solución muy potente, ¿no? Porque ahí caben pues una cantidad importante de vehículos, pero sin ser el de las canteras, en la laguna hay aparcamientos, puedes coger la guagua, que además hay en la ruta regular ahora mismo, tal y como está, sin los lanzaderas, da para mejorar. No es la solución. La solución, estoy de acuerdo con Justo, que va de vehículos más pequeños. En Taganana creo que están ensayando ahora mismo una solución también de emergencia, que es con vehículos pequeños que entran desde el pueblo, desde aquí, desde la Iglesia de las Nieves, hacia adentro, hacia las playas, ¿no? Y eso, y con un tema de horario con franja, pues van resolviendo. Pero es cuestión de ese tipo, de buscar soluciones imaginativas que las hay y ahora mismo pues actuar con rapidez, porque la administración no solo es que tiene la costumbre de llegar tarde con las soluciones, sino que encima es lenta a la hora de adoptarlas, ¿no? Que sí, no se sabe por qué. Lo que pasa es que también hemos coincidido con el tema esto del COVID y parece que la gente, pues hablando en tema de paredes arriba, como digo yo aquí, parece que han soltado una manada de cabra y la gente sale a mansalva para todos lados y yo creo que no es el mejor momento, pero bueno, eso ocurre también hasta con los motocross, que también tenemos problemas en las diferentes cumbres, temas de bicicletas y todo, que todo el mundo va pues a pasárselo sin manera, sin respetar lo demás, ¿no? Pero eso yo creo que el ayuntamiento y en este caso el cabildo, quien tiene más las competencias ahí, a corto plazo debe irle buscando una solución a ese tema para que un día no ocurra pues algo, y hay que controlar el acceso de vehículos ahí, ¿no? Bueno, dicho ha quedado, era un tema que estaba muy candente, muy de moda para todos los criterios. Entiendo que hay que buscar todavía amoldar esa normativa y esa fórmula y esperemos que no se tarde mucho en el tiempo y que no cree más caos. Pero Félix, y yo que estás aquí y como nos oyen desde muchos puntos de Canarias, nos oyen prácticamente de toda la isla de Tenerife, me encantaría que tú, que lo vives, que lo sientes, explicaras un poco a la gente qué es el Parque Rural de Anaga, qué significa ese sentimiento de Anaga. Te lo digo yo, una persona que ha empezado a trabajar en Anaga hace unos años y que ya no solo adoro a la gente de Anaga, que sinceramente son diferentes en su estilo de vida, encantadores y demás, sino el entorno en general es maravilloso. Me encantaría que pudieras expresarlo, que pudieras decirlo y que toda esta gente que nos oye o nos ve desde varios puntos de Canarias, pues, y no lo conozcan, pues tengan la oportunidad de conocer qué es y qué significa el Parque Rural de Anaga. Vale, como para los eruditos ya hacen definiciones así muy sesudas y muy con palabras rimbombantes, yo te lo voy a expresar voy a hablar más desde el corazón que desde el conocimiento, ¿no? O desde
del conocimiento me refiero universitario y demás, ¿no? La Anaga, que se llama así, antes para nosotros es Anagara, las montañas, ¿no? Y los que allí somos nos llaman los montañeros, ¿no? Y no montañeros de los de justo de ir a caminar, sino los montañeros de allí, de las montañas. Los magos de las montañas, para entender. Los coge papas, como dirían algunos. Entonces, pero como decía también Pedro Molina, ya que estamos en eso, y que era un gran maestro y amigo, y dice que el mago es un ciudadano de inteligencia infinita que piensa lo que dice, pero no dice lo que sabe, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con esa definición. No sé si me la he dicho exactamente como la dijo él, pero aproximadamente va por ahí. Y sí, Anaga, ya te digo, Anaga, que se llama ahora así, o la llaman así, es un territorio, pues que una parte es de La Laguna, en la otra parte de Santa Cruz. Lo que es el parque rural se refiere más a la zona que es, digamos, entre comillas, tierra, porque luego la reserva, sabes que implica también una parte marina, ¿no? Pues lo que es el parque rural, en el caso concreto de La Laguna, pues están los caseríos de Chinamada, el Río, Carbonera y el Batán, ¿no? Entonces, ya después entra Santa Cruz, ¿no? A partir de ahí. A Vejías atrás que te matan, ¿eh? Bueno, Vejías está incluido dentro del Batán, ¿no? Para que tú lo estás viendo en clave asociación y Vejías es el Batán, ¿no? Que es donde nació papá, ¿no? Sí, entonces, ¿y qué tiene Anaga? ¿Qué tiene las montañas? Pues bueno, que yo pienso que a todo el mundo le pasa, pero sobre todo en estos caseríos, en estos pueblos, el amor al terruño es muy potente, ¿no? Y de hecho, mi padre decía que en las montañas, en el Batán, en Vejías, en cualquier caserío, nunca pasaron hambre, porque, digamos, la comida se producía, ¿no? De hecho, ellos venían para, en este caso, a las Mercedes, a las canteras, a trocar la comida, ¿no? El queso, huevos, por un par de cositas nada más, que era el carburo, el jabón, ¿se acuerdan de las barras de jabón azul aquel? Y el aceite. Lo demás se producía todo allí. Todo se producía allí. Y en ese sentido, ya te digo, no había que venir a trabajar fuera, no era necesario porque la comida se producía allí. Se pasó, me imagino, 3 meses, sobre todo los años de sequía, pero de resto, según mi padre, hambre no pasaron. Y un poco eso es Anaga, con su alicio, sus días más secos, pero para mí es yo que he hecho alguna visita por ahí fuera y que por razones vitales, mi mujer, por ejemplo, es portuguesa, es de Angola, y compara cosas y sitios, habrá sitios más bonitos, pero Anaga es muy lindo, es muy bonito. Y nada, y ahí lo dejo. Pedro, antes dije la palabra de coge papas y te lo digo con razón, pues no lo dije por casualidad. Pues creo que fue hace unos cuantos años que las asociaciones, junto con la federación, pues impidió de que se siguiera celebrando el rally de Anaga por ahí, lo cual nada aportaba, yo creo que nada aportaba, todo lo contrario, los peligros que corría. Y en un medio, en un radio precisamente, oí yo decir que eso me indignó, porque le tengo un cariño especial a Anaga, al Parque Rural de Anaga. Dice un cronista, dice, por 4 coge papas se van a suspender
se van a suspender pues una prueba tan importante como es el rally este de Tenerife, esa parte de ahí. Y tuve que intervenir incluso en televisión, pues cabreado, digo, gracias a esos 4 cogepapas, pues podemos sentirnos orgullosos hoy mundialmente de lo que es Anaga hoy. Pero claro, con ese desprecio, y eso también, y algo más, quería pues comentar con respecto a la obra que se hizo en La Hiedra, que tú la conoces mejor que yo, la pista de La Hiedra, que un montón de colectivos, pues llamados incluso ecologistas y esto, pues levantaron el grito en el cielo y empezaron a hacer manifestaciones, reuniones. Yo, de hecho, hasta un colectivo que yo pertenezco, pues también lo hizo allí. Luego el tema que por donde tenía que haber empezado es por los colectivos de Anaga, que esa obra pues lo sabían ustedes, todas las asociaciones, para qué y por qué, y yo creo que era necesaria, que algunos decían que iban a urbanizar Anaga. Hoy después esa obra se ha hecho, mucha gente incapacitada pues va a caminar allí, pues niños pequeños disfrutan de ese medio como no puede de esta gente y otros, y creo que ha sido una buena inversión ahí en Anaga y no ha causado ningún impacto medioambiental, como muchos pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo está funcionando eso hoy? Que tú pues lo sabes bastante mejor que yo, que supongo que bien, pues yo de vez en cuando paso por ahí. De hecho, he llevado hasta a mis nietos a montar en bici ahí. Sí, vamos a ver, porque en los dos temas también me han dado alguna tortilla, pero bueno, ya uno está curtido con el tema de lo de la subida de coches y tal. Tú sabes que además eso se planteó en el seno de la federación y bueno, incluso había gente que incluso asociaciones completas con un criterio determinado en contra del nuestro. Incluso algunas se jactaron hasta hacer apuestas y tal, que como que bueno, que eso se iba a hacer sí o sí, ¿no? Pensaran lo que pensaran los 4 plantapapas que tú dices, ¿no? Entonces, como dicen también unos buenos amigos nuestros de Gran Canaria, que son humoristas y que ahora llevan incluso un programa en televisión, la falta de ignorancia de algunos estudiados es muy fuerte, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que efectivamente el ser hoy, a lo mejor en otro tiempo no, pero el ser hoy reserva la biosfera, no es un cartoncito que tenemos por la bondad del clima, del territorio, de cómo ha sido conservado, incluso en este momento bien, pero antes sin la propia administración. Y eso viene de muchas generaciones que han sabido convivir de forma amable con ese territorio. El hecho de que la reserva, ya digo, sea ese paraguas en el que tenemos que vivir y convivir, porque además hemos decidido y de qué manera, incluso cuando se elaboró el plan de uso y gestión y el plan rector del parque, uno de los temas que nos obliga era precisamente el tema de qué cosas se pueden hacer en Anaga, qué actividades. Y una de las que se prohibía tácitamente, expresamente, era precisamente esos eventos que tienen que ver con ruidos, con contaminación, porque ahí hay una fauna muy potente de escarabajos, de aves que nidifican allí, y que ese tipo de eventos quedan terminantemente prohibidos. Al parecer, esta gente, con todo el respeto del mundo, a mí me gustan también o me gustaban en una época, ese tipo de deportes, pero eso hay que irlos a ver en el sitio adecuado. No se pueden desarrollar en el Parque Urdanaga. Hasta tal punto de que en reuniones con la gente del órgano rector, los técnicos, con Cristóbal, con Pilarita, y ustedes van a firmar para que luego a su vez proponerle al consejero que se va a hacer esa actividad. Bueno, nosotros eso no lo podemos firmar. Lo más que podemos llegar es que si en el colectivo hay unanimidad para que eso se pueda hacer, pues a lo mejor se podía hacer y con determinadas condiciones. Pero bueno, ese consenso no estaba, ¿no? Obviamente, ¿no? Con lo cual se cayó de plano, ¿no?
Y después lo de la pista de las Hiedras. Vamos a ver. La pista de las Hiedras es una pista que se hizo como cortafuego en un momento determinado entre la entrada al Batán y las Carboneras. Pero es que antes que eso no se hizo como cortafuego. Eso se hizo en la zona más ancha de la pista de las Hiedras. Verán que era como una zona, una media cantera, que ahora ha quedado pues bastante digna. Y esa zona era la cantera de la que se sacó el material, porque es una cantera medio volcánica, una especie de subbase, material para la pista de las Carboneras y la pista del Batán. Entonces, lo que se ha hecho en la pista de las Hiedras, con la actuación, es simplemente en el primer tramo, unos cientos de metros, se han adecuado para que otro tipo de caminantes con cierta discapacidad puedan ir allí a disfrutar del monte. Y escoger la calzada en un tramo, en media calzada, y ponerle un pavimento especial, limitarlo con un murete, y acaba en la zona de la cantera, con un sobreancho, una media placita allí, nada más, hasta tal punto que el resto de la calzada queda igualmente practicable. ¿Por qué? Porque si hay que pasar coches de Carboneras al Batán o del Batán a la Carbonera porque se produce un accidente o cualquier historia en la carretera general, se puede seguir pasando por ahí. Punto caramelo. Entonces, para toda esa historia, era como ponerle vendas a la herida antes de producirse la herida, señores. Me parece muy bien que si el parque tuvo esa iniciativa, a nosotros nos pareció adecuada, no hay nada más que hablar. Con el máximo cuidado que se hizo, con la vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Si ahí no se ha ampliado para los lados. Es más, nos ha servido incluso para... Hay un naciente de agua allí, que hay un naciente de agua, que estaba incluso medio entero, lleno de escombros, y se ha limpiado, que hay un chorrito de agua que se pretende recoger un poco más abajo para temas de riego y demás, ¿no? O sea que eso es lo que hay. Sencillo. Pedro, nos comentas cosas así como, y hablas constantemente del parque. El parque, yo entiendo que existe un plan rector, se llama así, ¿no? Del Parque Rural de Anaga. Podemos explicar a la gente qué es, quiénes lo forman y qué misión tienen dentro de lo que es la zona Anaga. Bueno, el PRUC es lo que el plan parcial de una ciudad a Anaga, ¿sabes? Digamos, define qué zonas es donde se puede fabricar, que básicamente son las que están, no, o sea, apenas se ha ampliado, porque a lo mejor, yo qué sé, al lado de la casa de Juanito, pues se le dejó pegado a la carretera, porque a lo mejor es un hijo, pero que está habas contadas, ¿vale? Y después con el tema de los usos, ¿no? El tema de la plaza, el tema no sé qué, las infraestructuras, pero básicamente lo que hace el PRU es recoger lo que había de edificación, las posibles ampliaciones, que son mínimas, y el tema de los usos. O sea, ya digo, es como era, yo pongo, porque el símil es válido, es, digamos, el plan, que se llama así, de uso y gestión del parque. ¿Vale? El plan urbanístico del parque, para entender. ¿Y comprende los dos municipios o solo La Laguna? Entiendo que los dos. No, los dos. Los municipios. Hay representantes vecinales de los dos municipios, también Cabildo y los dos ayuntamientos, ¿no? Supone que hay una serie de... O sea, está toda, digamos, las agricultores, está, digamos, todas las reservas más amplias, ¿no? Las reservas están todos los sectores, que básicamente ahora mismo se está funcionando con el del PRUC, con el del parque. Confundamos parque con PRUC. Con el Consejo Rector del Parque, porque la reserva todavía no está, digamos, oficialmente creada, pero no está
está funcionando porque hay que crear los órganos de gestión de la reserva, ¿no? Que se está por definir, pues el tipo de gestión que se va a hacer, si a través de fundación u otra fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que se está en ello también. A mí me gustaría hacer una pregunta a Pedro Félix. ¿Qué se echa de menos? Háganle un ajuste, chicos. A mí me gusta más escuchar, Pedro. Dice, siempre que escuchas puedes aprender algo que no sabes, pero siempre que hablas solo repites lo que sabes, lo que crees que sabes. Eso me lo dijo a mí un señor muy mayor. Es una pregunta sencilla. ¿Qué se echa de menos de las administraciones con el Parque Rural de Anaga? Hombre, ¿qué se echa de menos? Tú sabes que al que le gusta pedir siempre le parece poco lo que le dan. Entonces, y allá la verdad que en Anaga, en un momento determinado, pues eso estaba dejado de la mano de Dios, que se dice. Pero también es verdad que con la entrada de la democracia, pues se ha ido consiguiendo todo el tema de los accesos y lo que se pretende de alguna forma es que puedas tener todos los servicios que puedes tener en la ciudad, digamos, o en cualquier otro barrio del municipio, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, que en el Batán, por decir algo, que posiblemente la zona de la laguna sea la menos asistida, y, por ejemplo, decirte que en el Batán la televisión pública, por decirlo de alguna forma, llegó hace un mes. O sea, ahí no se veía la televisión canaria, no se veía la TDT. Y claro, eso es fuerte, ¿no? Y de hecho, para que pudieran entrar a través de las privadas, era a través de unos repetidores súper extraños que le cobraban a la gente una pasta y que duraban 6 meses. Ese tema ya se ha resuelto con un tema de repetidores a través de la red pública, de Movistar, de Telefónica, vaya. Y ya te digo, hace como un mes y pico, 2 meses, que ya ese tema está solventado porque costó, tú imagínate, los tiempos que estamos, que se diga que la televisión llegó antes de ayer, pues un poco fuerte. Pero básicamente, ya te digo, hombre, siempre, ahora mismo hay todo un tema, un déficit. El tema sanitario, por ejemplo, saneamiento, que diga, no sanitario, saneamiento. En la zona del Batán, Vejía, es la única, ahora mismo, que yo sepa, que no tiene alcantarillado. Y eso tú sabes, Europa ahora mismo dice, oye, te voy a pasar la receta, pero ya, mandadito. Sí, son temas que son urgentes, ¿no? Que son urgentes porque... Con pozos absorbentes, ¿no? Funciona con pozos absorbentes, supongo, ¿no? Como se hacía aquí en el centro de la laguna no hace mucho. Justo, ni siquiera pozos, porque ahí hay un problema de... Tú sabes que son la tosca. La tosca es como es, y entonces lo que hace es que te sale por las grietas, ¿sabes? Y tú montas, por ejemplo, ahí en el Bar de Angelito, que tiene su pozo, pero ese pozo debajo tú sabes que hay una cueva, y llega a la cueva de Alejandro, y de la cueva de Alejandro pasa a la de no sé qué, y lo ves por el camino para abajo a mitad de la vereda, ¿no? Entonces, ese sistema no sirve. Ya tenemos ahora, si se lleva a cabo la pista del Batán de abajo, pues que es posiblemente la parte que lleva así más tubería de alcantarillado. Tenemos previsto que dentro de la propia pista lleve el alcantarillado, que se cogería por gravedad, y después, como a mitad de la pista, por debajo de la casa de Lupicinio y por ahí, iría lo que se llama un lagunaje, ¿no? Que es un sistema de depuración con plantas tipo Masca o la zona arriba del Palmar, y el agua que se puede recoger ahí es de una calidad importante, ¿no? Muy buena, que se puede incluso reutilizar para el tema de riego, combinada también con agua de lluvia, ¿no? O sea que yo pienso que estamos en un momento en que efectivamente hay que dar un último tirón con el tema de esas infraestructuras, porque además yo creo que la gente, si algo ha servido lo del COVID, es para tirarnos de las orejas y encontrarnos de frente con una realidad que es que en la ciudad no se produce comida. La comida se produce en el campo, ¿no?
y gente que tenía pues casas cuevas y terrenitos arriba, tiraron para arriba como conejos, ¿no? De hecho, en el tiempo del encierro, del confinamiento, desde la asociación, que lo combinamos con el ayuntamiento, se hicieron casi unos 50 certificados donde a la gente se le habilitaba la posibilidad de ir al terreno a cultivar, pues, o sea, lo de la incapacidad de movimiento por el tema del confinamiento. Y eso quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que la tierrita hay que cultivarla, y que no es lo mismo, no es por el hecho de comprarla o porque sea rentable o no, que también es verdad que todo lo que se produce allá arriba, sobre todo las variedades de papas autóctonas, eso cuesta y eso da dinero en el sentido de que es rentable plantarla, pero sobre todo que no es lo mismo sacar 20 euros para comprar un saco de papas que tenerlas allí, ¿no? O sea, ir a la alacena y tirar de ellas, ¿no? Yo pienso que, aparte del beneficio que tiene el tener la tierra cultivada, ¿no? Pues está claro, Félix, que el confinamiento nos enseñó a todos a valorar pues muchas profesiones que no eran valoradas, a valorar lo importante que es pues el producto agrario o ganadero, los productos primarios que le decimos, frente a estos productos turísticos que al final nos vemos todos que no podemos vivir solo del turismo, porque al final desechamos nuestra forma de vida de antaño, que era el primario, y ahora estamos como estamos. Y yo ya te estaba oyendo, una de mis preguntas finales iba a ser eso, ¿no? Que se echa de menos en Anaga, pero creo que ya lo estabas un poco diciendo. Pues ahora entonces la voy a cambiar. ¿Qué se valora más de Anaga? Entonces, además de vivir allí, algo que valores, que digas, es que por encima de todo, en Anaga existe esto. yo creo que eso lo puede incluso contestar Justo, ¿no? Que además lo tenemos allí en la asociación y por algo será. Porque Justo no es urbanita, Justo es más del campo que yo, pero está aquí al pie de las torres de la catedral, ¿no? Como yo, que te vivo también aquí al lado. Pero si la gente se va para allá, por algo será, ¿no? Algo tiene las montañas, algo tiene el campo que nos entusiasma y que nos atrae y que nos lleva, ¿no? De entrada la gente, ¿no? La gente es un Te primor. lo decía antes, que yo he aprendido a entender, y la gente que me oye no lo comprende, pero les juro que la gente de la zona Anaga es diferente. La gente de las montañas es un primor. Mi tío Juan, que pienso que fue de los últimos cabreros así importantes que hubo allí en la zona de Veguía, era la última casa de Veguía. Mi prima sigue viviendo allí, mi prima Mercedes. Fue un señor que murió con 86, me parece que me mi tío. Nunca vino a trabajar de jornal con nadie, siempre vivió o cuando estuvo trabajando con gente con propiedad de fincas allí, o ya con sus propios terrenos y cabras. Sacó una familia adelante, ya digo, trabajando allí. Y él, y quería hablar no tanto de esa parte, pero sí de la hospitalidad y de la bondad, bonomía del montañero. Mi tío tenía su casa era una casa de cueva, que sigue estando allí, claro. Y tú llegabas allí lo que era el salón de la casa, a la entrada, que era la estancia principal de la cueva, y tenías cencerros de media Europa, ¿no? Y se lo mandaban gente que pasaba por allí, turistas, y él, a todo el mundo que pasaba, pues lo invitaba a echarse algo, un trozo de queso, o comida, o si tenía hambre, le mataba una gallina, un conejo sobre la marcha y enseguida, o un huevo, papa frita, lo que fuera. Y un cacharrazo de vino, ¿no? Y entonces la gente, coño, pero Juan, para dejarle ahí algo.
No, usted a mí no me debe nada. Volver cuando tenga, aquí tiene su casa. Y entonces la gente, pues siempre, seguramente le daría algo, pero les remitía un cencerro pues desde Holanda, desde Dinamarca, de donde fuera, como usted sabía que tenía cabra, o lo había llevado al corral. Ya te digo, tiene cencerros de todos los países. Pero me quedo con eso, con la bonomía, con la hospitalidad. Y así es el montañero, ¿no? Por las buenas. Por las malas ya hablamos de otra cosa. Pedro, yo no hace mucho, a mis 60 y tantos años, largueros, pues llevo como 25 años, algo así, viendo a las montañas, y encontré a compañeros como tú y otros que me decían, voy un momento al Batano, voy un momento Digo, pues si eso está en Quinto Coño, ¿cómo es? Y es verdad, y después de todos estos años que llegas ahí, que tardas en un coche pues poquísimo, que te pasas de un caserío a otro pues caminando y sin problemas, y la gente y su idiosincrasia que eso tiene, vamos, eso es un tesoro que se lo debemos a los 4 cogepapas, como decía este. Pero yo voy a aprovechar y voy a no hacerte una pregunta porque yo la sé, pero sí que le expliques a los radiovidentes, porque todos los que apenas oímos hablar de Anaga o vamos por allí, mucha gente, hablamos de un lugar emblemático, de ahí decimos la Casa de Franco. De ello sale hasta los medios de comunicación la Casa de Franco. Y yo sé que la primera vez que te dije delante de ti la Casa de Franco me plantaste la mosca. Y quiero que le expliques la casa de Fuseno, la Casa de Franco, y por qué le llaman la Casa de Franco y la riqueza que puede haber ahí un poco dormida. Sí, bueno, yo que soy un enamorado de ese sitio, porque justo esa casa, mal llamada de Franco, lo explicaré, es el final de la pista que se llama de las Tosquitas. Cuando ustedes entran al monte, hacia el Batán, si se dan cuenta, la entrada al Moquinal, un poquito antes, hay como una zona, un sobreancho en la misma curva, que lo utiliza la gente de medio ambiente para verter los materiales de las cunetas. Pues esa es la entrada del Moquinal antes, hacia las Tosquitas, ¿no? Hacia el Batán, ¿no? Ese camino ya enlaza con la carretera actual, pero cuando avanzan un poquito, no sé si se fijan, a mano derecha, hay una barrera, ¿no? Hay una barrera que está cerrada y esa barrera continúa por ahí dentro del camino. Hay una casa forestal. Supongo que justo la conocerás porque habrás pasado por ahí. Esa casa, sigue esa pista, se vuelve otra vez a incorporar a la carretera actual, ¿no? Que está sobre ella. Entras al Batán y en la entrada del Batán, justo en el llano, lo que se llama el llano Los Viejos, el Pinar de Don Lorenzo, verán que hay otra barrera, porque la pista entra hacia la casa de Don Lorenzo Fuset, ¿vale? Y esa es lo que se llama la carretera o el camino de las Tosquitas, ¿no? Que luego se entra de otro lado también por Solís y también se vuelve a ver esa entrada, ¿no? Pues bueno, digamos que los coches llegaban, ahora ya no llegan porque se ha caído un poco la entrada, que hay unos cupresos. Los coches llegaban hasta la misma finca, ¿no? De hecho, papá llegaba con un Tame Strader que tenía, estoy hablando del año 62, 63, por un Tamer 11.000 de matrícula, y mi padre llevaba allí con papas de semilla y tal, y después cargaban hierba seca, en la época de la siega, que se llevaba un ganado para allí, para Pedro Álvarez, ¿no? Entonces, esa finca, pues se pueden imaginar la casona aquella que tiene allí, que está medio derruida, la casa de los medianeros, que eran familia de Amadito, ¿recuerda? Sí. De Justo, que se crió allí. Y hay dos vecinos del Batán también que nacieron allí. Son Pablo y el hermano, ¿no? Y ahí dentro eso es impresionante, de gañanías, de instalaciones agropecuarias, ¿no?
excavadas en la roca. Y entonces, ¿por qué llamar la casa de Franco? Yo le pregunté a mi padre, que vive todavía, obviamente, tiene 91 años, y digo, papá, esto que estás diciendo ahora, esto de la casa de Franco, son boberías de algunos, ¿no? Nosotros lo que sí llegamos a decir fue que por casi toda la gente de abajo de Vejía trabajó, y algunos del Batán también, trabajaron en esa finca, porque esa finca daba de todo. Aparte que tenía ganado, tenía vacas, cochinos, gallinas, de todo. Y la gente, digamos, trabajaba al monte para sacar horquetas, para sacar latas, para la agricultura, para sacar abonos para la tierra, para usarlo de forraje debajo de los animales, para luego convertirlo en estiércol, etcétera, etcétera. Y la propia producción de la finca, démonos cuenta que esa finca tiene unas variedades de árboles que yo creo que no se hayan perdido, algunos esquejes hay por ahí, creo que lo tienen Emiliano y el propio Valeriano. Esa finca estaba muy bien, bueno, tiene una galería de agua propia, que es la galería de la fuente, cuando vas hacia el Batán, justo, en una de las curvas, que se llama aquella, Fuente Las Negras. No, Fuente Las Negras aquí. Bueno, hay una fuente que todavía tiene agua, que emana agua, porque tenía agua propia esa finca, ¿no? Y tenía tuberías de 2 pulgadas en todas las huertas. Ni menos ya eso habrá desaparecido, pues se la han llevado, pero es una finca bien puesta. Y digo lo de Franco, porque mi padre dice que lo único que se dejó decir en aquella época es: o Franco da trabajo o el monte viene para abajo. Quiere decir que van trabajando el monte, lo iban pelando, que nunca lo... Porque lo que hacían no es que lo cortaban a matarrasa, sino que iban sacando, ¿sabes? Era de medio para abajo, cortaban a lo mejor a metro y medio, toda la hojilla esa, y iban sacando pues ya te digo, horquetas, latas y otros elementos para hacer carbón y demás, ¿no? De hecho, Emiliano fue uno de los últimos, así de la generación nuestra, que se quedó trabajando en esa finca. Y también viene lo de Franco, porque esa finca, que era de don Benito Pérez Armas, tuvo 2 hijas. Don Benito Pérez Armas era un hombre culto, era de Lanzarote, parece no sé si era químico, ahora no tengo la memoria, y tuvo 2 hijas, y esas 2 hijas se casaron, uno con Fuset y otro con Cortázar, ¿vale? Y Fuset fue notario, o era notario, y fue el que, cuando saltó de África a la península para el golpe de Estado, dejó a cargo de su mujer y de su familia aquí en Tenerife a el tal Fuset, ¿no? Y don Lorenzo Fuset, que tienen su casa, vive todavía, no sé si es sus hijas, no sé si todavía la mujer de don Guillermo vive, no creo que no. No, sus hijas, en el número 1 de la Plaza de la Concepción de Santa Cruz. ¿Vale? Entonces, y después la otra rama de los Cortázar, pues, por ejemplo, está Elena, que es una mujer muy progresista, fue directora del Menor, y después tenía hijos aquí en La Laguna, que algunos de ellos incluso trabajan para el Cabildo con temas precisamente de la reserva y tal, yo me los he encontrado por ahí. O sea que lo de Casa de Franco Nada, que es la casa de Fuset, para que se enteren los caminantes aficionados que por ahí, ¿no? Y esto ya es casi de apuesta personal, que me gustaría que aquello se restaurara y se convirtiera en sede de la reserva. Todavía está en un momento que se puede recuperar, pero bueno, de ilusiones también se vive. Sobre todo, no hace mucho estuve ahí, hasta una vez, Pedro Félix y compañeros,
y la verdad que aquellos se hacen pues desde tenderetes, orgías, ¿qué te puedo decir? De todo allí, romper muros, como ha ocurrido desgraciadamente con algo también como es la Mesa Mota, la gente va a destrozar allí. Y es un caserío enorme, combinado con cuevas, como tú sabes todo eso ahí, y eso está pues abandonado. Yo tengo un recuerdo precioso de aquello. Ojalá que los que, pues, algún político o alguien que nos esté oyendo y demás, o desde incluso el Consejo Rector del Parque Rural de Anaga o algo, pues se pueda recuperar y esa parte de la historia de Anaga pues sirva para algo importante, como es pues un centro de visitantes. Puede ser muchísimas cosas que nos enseña a todos. José, creo que nos vamos despidiendo, ¿no? Pues sí, hemos conocido algo más sobre el Parque Rural de Anaga, tenemos que conocer mucho más porque es muy grande ese parque. Y bueno, el minutito de cortesía para que cada uno diga lo que quiera y lo que piensa sobre el Parque Rural de Anaga. Pedro, un minutito y nos despedimos. Nada, yo lo único es para otra ocasión, pues seguir hablando de Anaga, que tiene mucho que hablar, que hay muchos otros compañeros que tendrán seguro cosas que decir. Sí, hacer un recordatorio aquí a todos los compañeros asociados de la asociación, en lo que, insisto, está justo, y porque la verdad que no es por nada, nos sentimos orgullosos unos de otros. Es una asociación muy activa, porque tenemos no solo, digamos, lo que es la propia asociación desde el punto de vista de la actividad específica, sino una parranda que es bastante activa, un equipo de fútbol del Batán, una comisión de fiestas, y para ser un barrio tan chiquitito, un caserío tan chiquitito, justo puede dar fe de ello. Las asambleas de la asociación, sentados no cabemos, ¿verdad, Justo? Y a la hora de comer nos damos codazos. Y bueno, nos sentimos orgullosos del caserío, nos sentimos orgullosos de la gente, y sobre todo nos sentimos orgullosos de que la gente en Anaga sea como es, ¿no? Gente muy solidaria, y cuando tocan el pito, ahí estamos todos, ¿no? Y eso, en mi caso, que estoy bastante limitado, pero como directivo me siento arropado y me siento uno más. Justo. Bueno, dos cositas. Por una parte, lo que dice Pedro Feli, hacen unas asambleas especiales, las hacen siempre los domingos, lo hacen los domingos y sobre todo terminan pues unas asambleas muy especiales porque terminan, siempre hay algo que tomar, un vaso de vino, una garbanza, una paella, no puede faltar, la parranda luego no puede, es una asamblea pues en condiciones de vecinos y vecinas, de lo cual me siento orgulloso de ser socio de ahí. Cada vez que puedo pues me acerco, que cada vez se me hace más cerca llegar. Eso por una parte. Por otro, pues bueno, pues decirle a los vecinos y vecinas de La Laguna que bueno, estamos ahí con esta pandemia que estamos pasando, que parece que lo estamos haciendo bien en principio, no metamos por la pata como en otras comunidades de España. También de lo que estamos comentando antes de los caminantes de Anaga, pues hacer un llamamiento, un ruego más que nada. El monte tenemos que cuidarlo entre todos, como están haciendo los vecinos de Anaga, cuidarlo, que no dejen ningún rastro, porque lo peor de esas caminatas que haces a veces es ver esas basuras que dejan tiradas por ahí. Y eso me recuerda, se comentó en el programa anterior, un programa de un hijo de Vicente Zapata, un chiquitín, Manuel, que creó un proyecto ahí que decía llévate los hediondos, refiriéndose a las basuras que dejan por ahí, que hay gente incluso recogiendo, y ellos hacen proyectos recogiéndolo, que no dejen rastro de ninguno, que disfruten de la naturaleza, que la naturaleza es sabia, y como se venía pues diciendo, que parece que volveremos a la nueva normalidad. Me gusta más la nueva normalidad que la normalidad, porque uno de los grandes problemas que estamos padeciendo de esta sociedad era lo que damos por normal, la normalidad de lo que estaba hablando. Y nada, pues comentar pues algo aquí también, hacer un llamamiento por este medio al grupo de gobierno, que seguimos con los locales, los centros ciudadanos cerrados, sin un protocolo, no sabemos cuándo abrimos, los abren y los cierran.
Sabemos que las fiestas pues no se pueden hacer, pero hay en barrios que quieren hacer pues algún pequeño acto, no saben ni cómo ni cuándo pues pueden abrir esos centros. Que los representantes vecinales somos lo suficiente responsables, que no cobramos, que nos ofrecemos a colaborar y que pues que sigan contando con nosotros. Y gracias a Pedro Félix por ofrecernos esa sabiduría, ese conocimiento de Anaga, que gente como tú sabes. Yo sí quería un detallito nada más, porque me ha alumbrado el amigo Justo. Nosotros desde las asociaciones de arriba, uno de los planteamientos es que vamos a ser muy... Uy, creo que lo hemos perdido justo en el último segundo. Bueno, aquí. Una llamada, vamos a ser implacables con el tema de todos estos desaprensivos, llámese sobre dos ruedas, motorizadas o no, o caminando, no solo relacionado con lo que dice Justo de la falta de respeto al territorio, pues dejando señales de su paso, sino lo de los ciclistas y lo de las motos, que se están rompiendo la señaléctica, metiéndose por los senderos, ya no solo en Anaga, sino en toda la isla. Creo que lo dijo Justo también antes, con verdadero peligro para los senderistas de a bien. Y lo vamos a llevar, de hecho estamos planteando con los temas de seguridad para que tomen cartas en el asunto, pero también desde el propio barrio, cualquier cosa que veamos a ese nivel lo vamos a denunciar, matrículas, personas, etcétera, etcétera, porque no podemos, esto lleva una deriva que es muy, muy seria, ¿no? Y entonces eso no se puede permitir, ¿no? El monte hay que tratarlo para que continúe otros 500 años más o lo que sea, en las condiciones en las que está, y no podemos dar un paso atrás con ese tema, no podemos permitir nada. Y en eso vamos a ser muy proactivos, ¿no? Lo quiero decir desde ese punto de vista, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad y la ventana que nos dan para dar a conocer pues un poco más el Parque de Anaga, y invitados quedan para que cuando quieran hacer un programa de radio allí en el territorio, que allí se oye todo perfectamente porque la sonoridad de aquellos valles son espectaculares. Allí gritas aquí arriba en la plaza y te oye abajo en los Roques los dos hermanos en la punta. Pues venga. Bueno, pues José, tenemos que coger ese guante e irnos, mira que lo teníamos previsto, a hacer un programa ahí al Batán. Sería, vamos, fantástico. Podemos coincidir con el ensayo de la parranda y así matamos dos pájaros de un tiro. Quizás sea el primer programa que podamos volver a hacer en vivo. Esperemos que no tardemos mucho. Y de aquí, pues lo mismo, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes otra vez estos minutos de radio. Volvemos a apelar a la responsabilidad. Cuanto más responsable sea, pues más rápido volvamos a lo mejor a la normalidad antigua. Yo sí quisiera volver, permítanme que les diga, a mi normalidad antigua. Yo creo que lo deseamos todos, un poco porque eso significará que lo que es el peligro epidémico ha desaparecido. Y por supuesto, yo que me he convertido en una defensora también de Anaga y me muevo en los medios pues en el Facebook, en el Twitter, en muchos grupos de Anaga Viva y demás, porque estoy aprendiendo a amarlo hace más de 5 años que trabajo en la zona. Les pido pues respeto a ese entorno, respeto a la gente que es maravillosa, es sobre todo lo que decía Pedro, muy hospitalidad, se me ha ido. Y sobre todo, respeto al entorno. Debemos que entre todos conseguir que ese paraje maravilloso como es Anaga siga siendo no solo la reserva de la biosfera mundial, sino la reserva de nuestros corazones y del pulmón de Tenerife. José, nos vemos la semana que viene. Pues nada, compañeros, a disfrutar de las altas temperaturas del verano, de la playa y, por supuesto, del Parque Rural de Anaga y de nuestros montes. Bueno, hemos llegado a otra edición de La Voz Vecinal de La Fat Aguere. Volveremos la próxima semana. Gracias a Justo Reyes, a la compañera Susi Barreto, moderadora de este programa, y también, como no, a nuestro invitado Pedro Félix,
al cual le envío un saludo, una felicitación y también que se le salude a toda esa gente maravillosa de la Asociación de Vecinos Las Cuevas del Lino del Batán, que tenemos amigos por ahí. Ha sido un placer, nos vemos la próxima semana y ya saben, un saludo de quien les habla, José Manuel Melián, de la Asociación Ondas Colectivas Canarias Radio Televisión. Un placer y hasta la próxima semana. Saludos.